Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi grupo les va a hablar acerca de las articulaciones y músculos del miembro inferior. A continuación les voy a hablar acerca de la articulación sacroiliaca. Bueno, tenemos que la articulación sacroiliaca es una articulación fibrosa entre el hueso sacro, que lo podemos observar aquí, en el centro, y ambos huesos ilíacos que están a cada extremo. Sus superficies articulares son, por parte del sacro, la carilla auricular de este hueso, que por su forma se ha comparado a un cuadrante, a un cartabón, a un arco, cuya concavidad mira hacia atrás y arriba estas dos piezas sacras y a la parte superior de la tercera. Su segunda superficie articular es por parte del hueso coxal, una carilla análoga, la carilla auricular del hueso coxal, que ocupa la parte posterior de la cara interna del hueso, correspondiendo exactamente por su forma y dimensiones a la carilla homónima del sacro. Las cuñas del sacro. Bueno, la misma forma del sacro, esta es la misma forma del sacro, el cual se hunde en los dos huesos coxales a manera de cuña. Una de ellas la encontramos en el sentido de la longitud del hueso y también en el sentido dorsopelviano. Sus medios de unión. Las dos piezas esqueléticas que forman la articulación sacroiliaca se mantienen en mutua presencia, primeramente por una escápula fibrosa en forma de manguito que se inserta por una parte en el contorno de la carilla auricular del hueso coxal y por otra en el contorno de la carilla auricular del sacro. Está reforzada por delante y por detrás con numerosos fascículos fibrosos, con los cuales formaremos desde el punto de vista descriptivo dos ligamentos, el ligamento sacroiliaco anterior y el otro ligamento sacroiliaco posterior. Ya los vamos a ver a continuación. El ligamento sacroiliaco anterior, este es muy ancho, lo podemos encontrar aquí. Es muy ancho, pero al mismo tiempo muy delgado. Este está formado por un conjunto de fascículos radiados que se extienden del sacro al hueso coxal. Estos fascículos, cuya importancia va en disminución de arriba a abajo, se insertan por su extremo interno en la base del sacro y en la cara anterior de este hueso por fuera de los dos primeros agujeros sacros. Desde este punto se originan hacia afuera, unos transversalmente y otros siguiendo un trayecto más o menos oblicuo, y vienen a insertarse en las partes próximas del hueso coxal, principalmente a la fosa ilíaca interna en la parte posterior de la línea ignominada y por debajo de esta línea en la región ósea que está ubicada por encima de la escotadura asiática mayor. Bueno, tenemos también el ligamento sacroiliaco posterior, que lo podemos observar aquí. Comprende multitud de fascículos de direcciones diversas que se escalonan sobre el plano dorsal de la articulación, teniendo todos por carácter común pasar de hueso ilíaco al hueso sacro. Estos fascículos irisaros
forman un todo continuo y cualquier división que quiera establecerse en esta masa completa obedece más bien a la comodidad de la descripción que a la legitimidad de la disposición anatómica. Continuamos con el ligamento iliolumbar. Este también es un ligamento iliotransverso, que lo podemos observar aquí. Este se inserta por dentro en el vértice y borde inferior de la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar y desde aquí se irradia hacia afuera hacia el hueso ilíaco. Aquí podemos observar su inserción desde la quinta vértebra lumbar hasta el hueso ilíaco. El ligamento iliolumbar ocupa el espacio angular en el esqueleto separa la columna lumbar de la cresta ilíaca, completando así en su parte posterior superior la pared de la pelvis mayor. Su sinovial. La articulación sacroiliaca tiene la verdadera sinovial, pero esta es un poco extensa. Aquí, como en todas partes, cubre la cara interna de la cápsula articular y esto por sus dimensiones transversales quedan reducidas a través de la interlínea articular. Esta envía hacia la cavidad de la articulación cierto número de repliegues o franjas destinados a llenar los huecos que en una y otra parte cerca a su contorno separa las dos superficies cartilaginosas. Relaciones. Bueno, esto tenemos que tiene relación en su cara pelviana con el ciliaco y los vasos ilíacos externos e internos, el músculo piramidal de la pelvis y los plexos lumbares y el sacro. Su extremidad superior está en relación con el músculo cuadrado lumbar. Su extremidad inferior está en relación con la parte más elevada de la escotadura asiática mayor y en este punto tiene relaciones más o menos íntimas con el paquete vasculonervioso, es decir, con los vasos y nervios glúteos superiores, que a través de esta escotadura pasa de la pelvis a la región glútea. En sus arterias tenemos que está destinada a la articulación sacroiliaca, las arterias como la arteria ilíaca interna, tenemos por su parte anterior y superior, tenemos la arteria iliolumbar, la de su parte anterior e inferior tenemos la sacra lateral, que la podemos observar aquí, sacra lateral. Y la de su parte inferior tenemos la glútea. Aquí encontramos glútea inferior y glútea superior. Los nervios. Los nervios emanan de las ramas posteriores de los dos primeros nervios sacros del glúteo superior en el momento en el que sale de la pelvis por la escotadura asiática mayor del plexo sacro mismo y quizás también del nervio obturador, que sale de la rama del plexo lumbar. Tenemos aquí los nervios espinal, que está en el nervio espinal que se encuentra en la lumbar 4, el nervio espinal de la lumbar 5, tenemos nervio espinal del sacro 1, nervio espinal sacro 2, nervio espinal sacro 3, nervio espinal sacro 4, nervio espinal
sacro 5 y el nervio coxígeno. A estos nervios se les llama cola de caballo en la cisterna lumbar del espacio subaracnoide. Ya por último tenemos la nutación y la contranutación, que esto consiste en un movimiento de la báscula del sacro alrededor de un eje transversal. Este es un movimiento de la báscula en virtud del cual las dos extremidades superior e inferior de este hueso se mueven en sentido inverso. La base del sacro se dirige hacia abajo. Aquí tenemos. Se dirige hacia abajo, mientras que su punta se dirige hacia arriba. Y en la nutación es viceversa. La base del sacro se eleva y su punta baja. Aquí podemos observar. En la nutación se aproxima el promontorio a la sínfisis pubiana al punto que la punta del coxis se separa de ella, con lo que disminuye el diámetro aeroposterior del estrecho superior al tiempo que aumenta el diámetro homónimo del estrecho inferior. En la contranutación sucede lo contrario. La sínfisis del pubis se articula con los dos huesos coxales por la parte más elevada del borde inferior del pubis. Es una articulación cartilaginosa e hipertrófica. Superficies articulares. Cada cuerpo del pubis presenta en su parte interna una carilla articular elíptica. Carilla plana con un borde de 30 a 35 milímetros de longitud y de 10 a 12 milímetros de anchura. Se hallan más aproximadas entre sí por su borde posterior que por el anterior. Las superficies pubianas son rugosas y de asperezas irregulares. Medios de unión. Los dos pubis están unidos entre sí por el ligamento periférico. Este fibrocartílago está por completo en el intervalo que separa los dos pubis. Tiene una forma de cuña, mira hacia el perineo y el vértice hacia la excavación pélvica. Este disco se compone de dos porciones, una porción periférica muy dura, muy densa y muy resistente, y otra porción central más blanda, más fiable, que tiene en el centro una cavidad irregular. Los ligamentos periféricos se distinguen según su situación, en anterior, posterior, superior e inferior. Estos cuatro ligamentos forman una especie de cápsula fibrosa que la rodea de manera de manguito transversal. El ligamento anterior es muy grueso, muy resistente, ocupa la carilla anteroinferior de la sínfisis del pubis y tiene unos 5 o 6 milímetros de espesor. Los músculos que se insertan en el cuerpo del pubis es piramidal, recto mayor, oblicuo mayor del abdomen, recto interno, aductores del muslo. Ligamento posterior. Se extiende por la cara endopelviana formado por periósteo pelviano y se inserta de derecha a izquierda en el borde posterior de la carilla articular. Ligamento superior. Se extiende horizontalmente del pubis al otro, pasando por encima de la interlínea articular. Ligamento inferior. También llamado subpúbico, es un ligamento triangular formado por una lámina fibrosa resistente de 10 a 12 milímetros de altura. Se implanta de derecha a izquierda en la parte interna de la rama descendente del pubis. Su borde superior es convexo y su borde inferior es cóncavo. Relaciones. Estas relaciones las examinaremos en la parte anterior, posterior, superior e inferior. Anterior. En la mujer por delante de la cubierta por un ligamento anterior, cuyo espesor es de 10 milímetros con relación al codo que forman los cuerpos cavernosos del clítoris con el ligamento de este órgano, con un paquete venoso que sale de la parte posterior del clítoris para llegar a las venas pudentes o a la red venosa del bulbo, cubriendo estos órganos que se encuentra la capa gruesa del bulbo. Cubriendo estos órganos
se encuentra la capa gruesa eluloadiposa del monte de Venus y sobre esta piel y comisura superior de la vulva. En el hombre encontramos los cuerpos cavernosos del pene con ligamentos suspensorios, la vena dorsal profunda, las venas cavernosas posteriores, la capa célulodiposa del pene y por último la piel posterior. Por detrás de la sínfisis, esta relación con la vejiga que haya separada por el tejido celular prevesical por el cual corren las vesicales anteriores. Esta cápsula es interrumpida por la parte inferior por los ligamentos anteriores de la vejiga. Por arriba está con relación con el labio anterior, con los tendones inferiores del piramidal y con el recto anterior mayor del abdomen, que vienen a insertarse delante del pubis. Por el labio posterior con una pequeña lámina fibrosa de forma de triángulo que se inserta en el labio por su base. En el inferior, por debajo de la sínfisis del borde cortante, con la apeneurosis perineal mediante un poco más abajo de este borde. Y en línea media se encuentra la uretra que atraviesa de arriba abajo esta apeneurosis perineal media al pasar de la pelvis al perineo. Las arterias. En la parte superior encontramos la rama grupaviana de la epigastria que corre transversalmente. En la cara posterior de la sínfisis está irrigada por la rama retropubiana de la obturatriz. Esta arteria es nacida de la obturatriz en el momento que ésta va a introducirse con el conducto subpubiano. Se divide en grandes ramitas que se dirigen a la sínfisis y se distribuyen por el pubis y el periósteo pelviano. En la cara anterior encontramos arteriales procedentes de la pudente externa superior y del circunflejo anterior. En la parte inferior o preperineal, la arteria prudente interna, al pasar de la pelvis al perineo, envía una pequeña rama ascendente al ligamento arqueado. Los nervios, podemos decirte que los nervios de la sínfisis del pubis emanan la parte interna, la rama del plexo del sacro y en la parte de los aminogenitales, ramas del plexo lumbar. Ligamentos sacrociáticos. Son láminas fibrosas en la parte posterolaterales de la excavación pelviana, 2 a la derecha y 2 a la izquierda, y se distinguen según su extensión de ligamento sacrociático mayor y menor. Ligamento sacrociático mayor, en su cara anterior está en contacto con el ligamento sacrociático menor, hallándose en relación con la excavación pélvica con el músculo obturador interno. En su cara posterior está cubierta por el músculo glúteo mayor entre el istmo del ligamento y el sacrocoxis. De su borde externo nace una lámina apeneurótica y se extiende hacia afuera sobre el músculo piramidal. Su borde externo es libre, fuertemente tenso, contribuye al límite lateral del perineo posterior. Su porción interna tiene a menudo uno o más orificios de forma elíptica donde pasan los vasos y cerca de ese borde interno atraviesa igualmente un filete nervioso muy delgado que procede al nervio coxígeo. Ligamentos sacrociáticos menor. En su cara anterior o pelviana está en relación con el muslo isocoxígeo. Su cara posterior está cubierta por gran parte del ligamento sacrociático mayor. Se desprende del mayor en su tercio externo en el momento de alzar el hueso coctal y está con relación con los vasos pudentes internos que lo cruzan de arriba abajo. En su borde superior se continúa con una lámina celulosa separándose del ligamento. En su borde inferior es muy corto y casi horizontal y se desprende del borde interno sacrociático mayor. Los ligamentos sacrociáticos, considerados como parte constitutiva de la pared de la pelvis, tenemos el orificio superior irregularmente cuadrilátero. Está formada de arriba abajo por la escotadura ciática mayor, por dentro por el borde externo del ligamento sacrociático menor y lo atraviesa el músculo
piramidal. Los nervios glúteos superiores, los nervios ciático mayor y menor, los vasos isquiáticos y los pudentes internos. En el orificio inferior, de forma triangular, por el ligamento sacrociático mayor por arriba, por el borde inferior del ligamento sacrociático menor, da paso al músculo obturador interno y a los vasos pudentos internos. La membrana obturatriz es un agujero que está situado en la parte anterior de la pelvis. Esta está revestida de dos partes blandas y sirve de marco a estas dos formaciones fibrosas, que son la membrana obturatriz propiamente dicha y la cinta subpubiana. La membrana obturatriz propiamente dicha se fija en el labio posterior del canal subpúbico, el fascículo que se inserta en la cara anterior en ella, o el borde externo de esta rama, sino que su cara posterior o endopelviana. Por su cara endopelviana con el músculo obturador interno que la cubre de toda su extensión y toma en ella gran parte de sus inserciones. Por su cara exopelviana, esta relación con el músculo obturador externo que la cubre en toda su extensión, pero sin tomar en ella las inserciones. La cinta subpubiana empieza por fuera en el ligamento transversal o del acetábulo y en la eminencia ósea que limita hacia arriba la escotadura isquiopubiana. Presenta dos caras, una superior e inferior, y dos bordes anterior y posterior. La cara superior es lisa y uniforme. Ya, como decía, la cara superior lisa y uniforme mira hacia la cara inferior de la rama horizontal del pubis y, o sea, hacia el canal subpubiano. La cara inferior, mucho más irregular, se corresponde con el músculo obturador externo y presta inserción a casi a toda la longitud a los fascículos de fibras correspondientes a ese músculo. En el borde anterior, sumamente tenso y ligeramente cóncavo hacia arriba, forma parte, en su parte interna, el borde inferior del orificio anterior del conducto subpubiano. En el borde inferior más delgado es el procedente a la membrana obturatriz y tiene con ella en la mayoría de casos su extremidad externa es naturalmente separado por la precipitada membrana que separa el borde cotiloideo del tubérculo isquiopúbico externo. Conducto subpubiano. Ya, el conducto subpubiano, su orificio posterior o pelviano tiene una forma oval con el eje paralelo a la rama horizontal del pubis y la extremidad es más gruesa, mirándolo de afuera y atrás, lo cual se insertan fascículos de fibras correspondientes del músculo obturador interno. Su orificio anterior o femoral, como procedente de la forma oval, de arriba abajo por el borde anterior del canal subpúbico, este circunscrito por abajo del borde libre de la cinta subpubiana, reforzado por el músculo obturador interno. Su pared superior, la forma del canal subpubiano, su pared inferior circunscrita y muy incompleta, que no existe más que la parte anterior del conducto. El conducto subpubiano da paso al nervio obturador, a la arteria y a la vena del mismo nombre. La articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral es una articulación de artrosis de tipo sinovial, específicamente de la genartrosis. Estas van a establecer una unión entre la cintura pélvica y el miembro inferior, la cual pues esta vamos a tener una parte cóncava y otra parte convexa. Tenemos lo que son las superficies articulares, que vamos a tener una cabeza femoral y una cavidad cotiloidea o acetábulo. Dentro de la cabeza femoral, pues vamos a encontrar que está de 2/3 de una esfera, que es la cabeza del fémur, y pues también vamos a ver que tiene una fosita. Dentro de esta fosita, pues se va a insertar el ligamento redondo. Y un poco más abajo de su cuello atómico, pues podemos ver que van a estar suscritas unas líneas
que estas van a ser denominadas intertrocanterias. Estas se pueden ver únicamente en la parte anterior, ya que en la parte posterior vamos a estar viendo las crestas trocanterias. Es muy diferente a las líneas. Tenemos lo que es la cavidad cotiloidea, la cual vamos a encontrar la ceja cotiloidea, que esta pues va a estar suscrita sobre 3 huesos que conforman el hueso de la articulación coxofemoral, que es el ilión, el isquión y el pubis. También vamos a encontrar lo que es una escotadura iscopubiana. ¿Por qué es denominada iscopubiana? Porque solamente está suscrita sobre 2 huesos, que es el isquión y el pubis. Y esta escotadura se da porque dentro de la ceja cotiloidea tenemos un orificio y ese orificio es lo que se va a llamar escotadura. Vamos a tener que tiene una porción articular, fibrocartilaginosa. Esta también es llamada como rodete cotiloideo. También dentro de esta cavidad cotiloidea, pues también vamos a tener un ligamento transverso. Y como su nombre lo dice, transverso, pues es por debajo de la escotadura iscopubiana, va a tener este ligamento que va de esta manera. Dentro de los medios de unión, pues vamos a tener el ligamento capsular, pues la cual se va a dar inserción sobre la ceja cotiloidea y las líneas intertrocanterias, que van a llevar a cabo longitudinales, circulares o anulares. Vamos a tener los ligamentos de Weber, los cuales poseen unos fascículos. Estos están divididos en 3, lo que son el ligamento iscopubiano, que en la imagen se puede ver desde la letra B, que este pues únicamente se va a ver de una mejor vista, es en la parte posterior. El siguiente que tenemos es el ligamento pubiofemoral. Está en la letrita C, lo podemos observar de una mejor manera. Y el ligamento iliofemoral. Este ligamento pues es uno de los más fuertes y más resistentes que tiene estos fascículos. También tenemos lo que es los ligamentos intraarticulares, donde pues vamos a tener lo que es el ligamento redondo. Y este ligamento redondo, pues su función más fundamental es que actúa como portadora de vasos. Dentro de este ligamento redondo, pues vamos a tener los vasos sanguíneos y alguna que otra arteria. Tenemos lo que son las relaciones en cuanto a los músculos que van a estar insertados dentro de esta articulación. En la parte anterior tenemos el psoas iliático, también tenemos lo que es el recto anterior, también tenemos lo que es el pectíneo y están figurados en las imágenes para que los podamos socializar mejor, de una manera mejor. Tenemos en su parte posterior, pues vamos a tener el piramidal, los hermios, el cuadrado crural, el glúteo mayor. Y de la parte superior, pues vamos a tener el glúteo mediano, el glúteo menor. Y pues en la vista inferior vamos a tener el obturador externo. Más adelante se estarán dando las inserciones, las inervaciones y las acciones que cumplen estos músculos en esta articulación. Tenemos los que son los nervios y las arterias. Dentro de los nervios tenemos el nervio del glúteo superior, que podemos estar viendo en la imagen donde más o menos está suscrito, lo que es el ciático mayor, que lo podemos aquí ver dentro de la flechita, indicarnos dónde específicamente están, y pues el cuadrado femoral, donde lo podemos ver de esta manera.
Dentro de las arterias podemos decir que tenemos dos más importantes, la que es la circunfleja femoral medial, que está aquí, la podemos ver del numerito 3, que la podemos identificar de una mejor forma, y la circunfleja femoral lateral, que está subvista sobre el número 4, y la podemos observar de esta manera. Los movimientos que tenemos dentro de esta articulación coxofemoral pues son la extensión, la flexión, la aducción, la abducción, la rotación externa y la rotación interna. Dentro de esta rotación, dentro de los movimientos de extensión, tenemos que es aquel que estos se van a dar dentro de un 10 a 15 de ángulo, que esta es aquel que se va a alejar pues del abdomen, que va a tomar una elevación hacia atrás. Dentro de la flexión tenemos que esta se va a dar de 120 a 130 grados, que esta es aquella que se va a acercar al abdomen, de manera todo lo contrario, es aquella que se va a dar así. La aducción, esta se va a dar entre un 10 a 30 de ángulo, pues esta es aquella que nuestros muslos van a tomar una inserción hacia adentro. Y la abducción, pues esta es aquella que nuestros muslos va a tomar una inserción de alejamiento. Y esta pues se da dentro de un 10 a 30 de ángulo. Dentro de la rotación externa tenemos que es aquella que, supongamos que este es el fémur, es aquella que se va hacia dentro. Aquí está hacia adentro, se va una rotación. Esta es de 10 a 45 grados. Y pues la rotación interna es aquella pues que es todo lo contrario. Si aquella iba hacia acá, pues va a tomar todo lo contrario. Y esta se da de un 10 a 30 de ángulo. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Anaís Lucas Holguín. Les voy a hablar sobre el músculo obturador interno. El músculo es aplanado y radiado que cubre la cara endopálmica de la membrana obturadora y se extiende hasta la parte superior interna del trocante mayor. Este de aquí va a tener una sección en la cara media del trocante mayor. Su vascularización es proporción intrapélvica que está irrigada por la obturatriz en una porción extrapélvica por la gemina inferior, que es la de aquí, y por la rama pudenda interna. Su inervación es el nervio obturador interno, que también es el gémino superior. Su acción es rotar el músculo hacia afuera. El músculo obturador externo es un músculo aplanado y radiado, este que se va a extender sobre la superficie exopelviana de la membrana obturatriz. Su origen es en la fosa del trocante mayor del fémur y esta de aquí va a tener una inserción en el trocante mayor. Su vascularización va a ser irrigada por la rama procedente de la obturatriz y la circunfleja interna. De aquí va a tener su acción, va a ser igual que el músculo interno, rotar el músculo hacia afuera. El músculo cuadrado plural es un músculo cuadrilátero constituido por una serie de fascículos paralelos que se dirigen transversalmente del isquion al fémur. Este de aquí tiene una inserción con la extremidad superior del fémur. Este de aquí se relaciona por detrás, por delante, por arriba y por abajo, por
Detrás tenemos al glúteo mayor, que lo cubre con los nervios ciáticos mayor y menor a los vasos isquiáticos, que lo cruzan verticalmente. Por delante, esta es una relación con la cápsula articular, y por arriba está relacionado con el gémino inferior, que sería el que está aquí, y por abajo con el aductor mayor del músculo. Su vascularización está irrigada por las ramas de la isquiática, de la rama superior de la circunfleja interna. Su inservación esta de aquí va a ser por la rama que emane el flexo del sacro. Su acción es rotar el músculo hacia afuera. Músculo apenurosis de la nalga, también llamado apenurosis glútea. Aquí se desdobla para englobar el músculo tensor de la fascia lata, que está por debajo para alcanzar el borde anterior superior del glúteo mayor, en la cual se va a dividir en 3 hojas: la hoja profunda, la hoja media y la hoja superficial. En la hoja profunda, aquí va a cubrir al glúteo medio, adelgazándose gradualmente. En la hoja media es una hoja delgada, tapizada, su cara profunda del glúteo mayor, hasta el borde posterior de este músculo. En la hoja superficial, aquí va a cubrir la cara superior del glúteo mayor en toda su extensión. En el contorno de este músculo, esta hoja se inserta sucesivamente en la cresta sacra, en el coxis y ligamente sacrociático. Hacia abajo y hacia afuera se continúa directamente con la apenurosis femoral. Gracias. Vamos a hablar de la región anteroexterna, que comprenden de 3 músculos. Tenemos el primero, que es el tensor de la fascia lata, seguido del sartorio y el cuádriceps crural o músculo extensor de la pierna. Tensor de la fascia lata. Está situado en la parte superior y externa del muslo, es decir, este músculo es aplanado y delgado, carnoso por arriba y tenidoso por abajo, que se extiende desde el hueso coxal a la tibia. Vamos a hablar de su intersección. Esta se inserta por arriba en la porción de la cresta ilíaca, es decir, en su borde externo, que limita la espina ilíaca anterosuperior en la parte externa de esta espina. En su escotadura situada por debajo de la aponeurosis del glúteo mediano. Esta también termina al nivel del tercio o del cuarto superior del muslo. Sus relaciones. Sus relaciones es superficialmente con la aponeurosis y con la piel. Y por su cara profunda cubre sucesivamente al glúteo mediano. Su vascularización está asegurada por una rama importante externa de la rama femoral profunda. Su inervación, esta está inervado por un ramo emanado del nervio del glúteo superior de la rama del plexo sacro. Vamos también de su acción, que desempeñan múltiples funciones, como lo es la abducción de la articulación de la cadera, la rotación interna, la flexión de la articulación de la cadera, y también se dice que es tensa la fascia lata. Vamos a hablar del músculo sartorio. Este músculo es el más superficial, ya que contiene una cinta muscular larga y ancha que une el ilion con la extremidad superior de la tibia. Vamos a hablar de su intersección. Nos dice que es una espina ilíaca anterosuperior y que también por parte de ella
tiene la extremidad superior de la tibia. Vamos a hablar de las relaciones. Nos dice que la relación en su cara anterior está en relación de la aponeurosis y con la piel. Y su cara posterior cubre sucesivamente procedimientos de arriba abajo, también con el recto anterior del posiliaco, del pectineo, del aductor mediano, del vasto interno, y del lado interno de la articulación de la rodilla. Nos habla también en estas relaciones tres filetes nerviosos llamados perforantes que atraviesan de atrás a adelante al músculo sartorio. Vamos a hablar acerca de la vascularización. Este está irrigado por numerosas arterias. Una de ellas es la arteria superior que acompaña al nervio superior y proviene generalmente de la femoral superficial, como las arterias medias. Y también las arterias inferiores que nacen también de la femoral, pero a la altura de un conducto de Hunter. Bueno, vamos a hablar de su inervación. Esto nos dice que está inervado por ramos múltiples procedientes al músculo cutáneo externo. Nos dice que una de las ramas del nervio crural, otra por las ramas motrices directas y la última o por el medio de los ramos perforantes. Vamos a hablar acerca de su acción, que nos dice que es cuando se doblan las piernas del muslo, del muslo por parte de la pelvis, y nos habla también de que conduce el muslo en aducción, rotación y hacia afuera. Región posterointerna. Está constituido por el recto interno, el pectineo, los tres aductores del muslo, el bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso. Recto interno. Este es un músculo de forma de cinta muy delgado en los tres aductores del muslo, el bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso. Recto interno. Este es un músculo de forma de cinta muy delgado en la cual está situado en la parte interna del muslo. Vamos a hablar de su inserción. Esta dice que se inserta arriba a los lados de la sínfasis del pubis, por dentro de los aductores medianos y pequeños. También nos dice que su cara interna de la tibia, contribuyendo a formar la pata de un ganso. Sus relaciones. Por parte de la cara superficial o interna del recto está en una relación con la piel en la mayor parte de su extensión. Y por su cara profunda y externa está en la relación sucesivamente con el borde interno de los aductores. Su vascularización recibe todas sus arterias por 4 pedículos escalonados de arriba a abajo en su cara externa. El primero es superior y pasa por debajo del aductor mediano para alcanzar el recto interno. El segundo nos dice que proviene de la arteria de los aductores. El tercero está formado por una gruesa colateral de la femoral superficial. Y el cuarto y el último nos dice que comprende una de las 2 arteriolas que nacen de la femoral de la altura del conducto de Hunter. Vamos con la inervación. Nos dice que la inervación es el recto interno en donde recibe su nervio, y este nervio nos dice que se penetra a través de su cara profunda con un poco por encima de su parte media. Músculo pectineo.
es un músculo aplanado cuadrilátero que está situado en la parte superior del muslo, delante del aductor menor. Se extiende del pubis a la porción superior de la défisis femoral. Vamos a hablar acerca de la inserción. Tenemos un literal. A. Inserciones superiores. Se dicen que se haya constituido por dos planes. Uno de ellos es el plano superficial, que nos dice que se inserta en la rama superior de la UV, y el plano profundo, que nos dice que se inserta en el labio anterior del canal subpúblico. B. Inserciones inferiores, nos dice que de su superficie de inserción pública, los fascículos constitutivos del músculo se dirigen hacia abajo y hacia afuera. Sus relaciones. Tenemos su cara anterior, que está cubierta por aponeurosis, que forma parte interna del suelo del triángulo de Scarpa. Tenemos acá su cara posterior, que cubre a su vez la parte super extrema de la cápsula fibrosa de la cadera. También tenemos borde interno, que está en la relación con el aductor mediano. Tenemos el borde externo, que es como último que lo tenemos. Nos dice que sigue el borde interno del posiliaco, formando con él un canal longitudinal en donde corren las arterias femorales. La vascularización nos dice que está irrigado por la arteria de los aductores. Vamos a hablar acerca de la inervación. Nos dice que está inervado por el nervio músculo cuantíneo interno y la rama crural. Sí. Tenemos como último la acción, que esta nos dice que el pectíneo puede ser aductor, puede ser rotador hacia afuera, puede ser flexor al muslo, y asimismo cuando se fija en el fémur se flexiona el pelvis sobre el muslo. Trataremos el tema de los aductores del muslo. Empezaremos mencionando que estos están situados por detrás y por dentro de los músculos que fueron anteriormente descritos. Este nos presentaría tres primeros planos. En el primer plano vemos que las ramas horizontales del pubis y escopúbica han sido seccionadas, la cabeza femoral luxada hacia afuera, mientras que la isquiopubis ha sido reclinada hacia adentro, esto para poder extender los músculos. En la presente imagen vemos que existiría el pectíneo, el aductor mediano, el aductor mayor, también lo que es el sartorio, el recto interno, a su vez el semimembranoso, el semitendinoso, bíceps crural, lo que son los dos gemelos, y por último la arteria femoral. Cabe recalcar que existe unas dos líneas paralelas, las cuales indicarían la sección del pectíneo y del aductor medio, que básicamente sería la línea 1 y 2. En el segundo plano vemos que tiene una presentación igual o similar que el primer plano. Básicamente tendrían las mismas características, o en sí la mayoría serían las mismas. Tercer plano, de igual manera, los aductores del muslo y las ramas del aductor presentarían similares características como el pectíneo, el aductor mayor, el aductor medio, en fin. En los aductores existen tres tipos de aductores. Cabe recalcar que estos aductores son ordenados, o sea, son por medio de su orden de superposición. También son ordenados por su tamaño y bueno, yendo de delante a atrás. Y cabe mencionar también que
estos aductores tienen la misma dirección, o sea que son oblicuas de arriba a abajo y de adentro a afuera. Empezaremos con el aductor mediano, que este básicamente es aplanado y tiene una forma triangular. Está situado por debajo del pectíneo, pero por delante de los aductores menor y mayor. Tiene una inserción que nace de la superficie angular del pubis comprendida entre la espina y la sínfisis. La superficie de la inserción es ovalar y oblicua de arriba abajo y de afuera hacia adentro. Tiene una relación que básicamente sería con su cara anterior, primero superficial, que correspondería a la aponeurisis femoral, a la vena interna y a la piel. Completamente por arriba, el tendón de origen es cruzado por lo que es el cordón espermático que descansaría sobre él. Por abajo, esta cara anterior se ha hecho profunda, quiere decir que estaría en relación con los vasos femorales. La cara posterior cubriría primero el fascículo inferior del aductor menor y más abajo la porción externa del aductor mayor. Y por último, su borde superior estaría en contacto con el borde inferior del pectíneo y en ciertos casos llegaría a alejarse de él, dejando aquello en un total descubrimiento. Como vascularización podemos mencionar que recibiría vasos. Estos pueden ser de la circunferencia interna, de la arteria de los aductores, de la rama del femoral, aquella que sería profunda, que nacería de las enzimas de la primera perforante, y de la femoral superficial. Tendría una inervación que se podría decir que, bueno, básicamente está inervado por dos nervios que serían el nervio musculocutáneo, la rama del crural que llega al músculo por su cara inferior, cerca de las inserciones femorales, y por último por una rama del nervio obturador. Siguiendo con los aductores, vemos el aductor menor, o también llamado aductor segundo. Este músculo también tiene una forma aplanada, es triangular y a su vez es grueso. Está situado por detrás y por debajo del aductor mediano y por delante del aductor mayor. Se extiende del pubis a la mitad superior del cuerpo femoral. Tiene como inserción el músculo que nace de la superficie angular del pubis, siguiendo una inserción lineal que tendría de 4 a 5 centímetros de longitud, que se encuentra comprendida entre el aductor mediano y el extremo interno del pectíneo por arriba. El tendón que nace de esta superficie es aplanado y a veces se adhiere al tendón del recto interno, a las fibras tendinosas, el cual seguiría un cuerpo muscular, primero grueso, que luego se extiende en abanico y se dividiría en dos fascículos, que sería uno superior y otro inferior. En el fascículo superior se inserta con el fémur a lo largo y por fuera del labio externo de la rama de la bifurcación media de la línea áspera. Inmediatamente por detrás de la cresta de inserción del pectíneo vendría siendo lo que es el fascículo inferior, que también presentaría algunas veces resultaría confundido con el precedente, lo que es el precedente, a menudo separado de él por un intersticio que terminaría en la parte superior de la línea áspera por una lámina tendinosa. Tendría como relación este aductor menor el pectíneo y el aductor mediano, que lo cual tendrían la función de cubrirlo. Este descansaría sobre el aductor mayor, el cual el borde superior sería cruzado por la circunfleja interna. Como vascularización, en su parte superior estaría irrigado por una rama superficial, de la cual estaría una circunfleja interna. Su parte media recibe ramos de la arteria de los aductores, la cual su cara posterior recibiría ramos de la
rama posterior de la obturatriz y de la femoral profunda. Tendría como inervación que estaría inervado por un ramo de obturador. Según Burghley, recibiría también un filete, quiere decir un pedazo de nervio del músculo cutáneo interno, la cual sería rama del crural. Y como tercer y último aductor tendríamos el aductor mayor. Este básicamente se caracteriza por ser un músculo que tiene una forma de ancho triángulo. A su vez, su vértice truncada correspondería a la parte posterior de la rama isquiopúbica y a la tuberosidad isquiática. Su base se extendería a toda la altura de la línea áspera del fémur. Este sería desde el extremo superior de la línea externa de la bifurcación hasta el tubérculo lateral del cóndilo interno. Tendría una inserción, la cual serían las inserciones superiores, que serían por fibras aponeuróticas cortas, excepto en los fascículos posteriores. Estos serían en los 2/3 inferiores de la rama isquiopúbica, encima de las inserciones del obturador externo y en la cara externa de la tuberosidad isquiática, que estaría debajo de la inserción del cuadrado crural, en la parte posterior interna o vértice del isquion. Estas intersecciones serían relativamente estrechas, tendrían origen a una masa muscular gruesa que se dirige hacia abajo y hacia adentro. Se dividiría en dos porciones, una externa y otra interna. Como relación tendría que el pectíneo, el aductor mediano y el aductor menor cubrirían la cara anterior del músculo. Por debajo del aductor mediano, la cara anterior del aductor mayor contribuiría a formar con el aductor mediano la pared posterior del conducto de Hunter. La cara posterior correspondería a los músculos bíceps, a los músculos lo que son semimembranosos y semitendinosos. Tendría básicamente una vascularización, la cual estaría irrigada a la vez por arterias del plano ventral y del plano dorsal. Por delante recibiría ramos de la obturatriz de la femoral profunda, que enviaría a la parte media del músculo una arteria voluminosa. Como inervación tenemos que, es doble y proviene del nervio obturador y del ciático mayor. A su vez, la rama procedente del obturador se deslizaría entre los aductores mediano y mayor antes de ramificarse en este último músculo. Por último, tenemos como acción de los músculos, que serían los aductores de lo que es el muslo, que los tres aductores llevarían el muslo a la aducción. Imprimirían también el fémur un movimiento de rotación hacia afuera, excepto al manojo inferior del aductor mayor, que llevaría el músculo en rotación hacia adentro, cuando antes ha sido puesto en rotación hacia afuera. Vemos en la siguiente diapositiva lo que sería el bíceps crural. Este bíceps crural básicamente sería un músculo largo, como lo vemos en la imagen, es un músculo largo que estaría situado en la parte externa de la región entre el isquion y el peroné. Como su nombre básicamente lo indicaría, es simple por abajo y estaría formado por arriba por dos porciones distintas, que son las que están presentadas en la diapositiva. Serían la porción larga y la porción corta. Como inserción, tendríamos que de las dos porciones que contribuyen al bíceps crural, una sube hasta la pelvis, que sería esta la porción larga, y otra se detiene en el fémur, por ende sería la porción corta. La porción larga o la porción isquiática se inserta en la parte más externa y más elevada de la tuberosidad isquiática.
Esta por un ancho tendón que le sería común con el semimembranoso. Este tendón, que sería ancho y potente, estaría situado por dentro del propio del semimembranoso y por fuera de las inserciones del ligamento sacroquiático, el cual sería el mayor, en el cual se fijarían por otra parte en algunas de sus fibras. Tienen una relación, la cual sería que el bíceps crural, aplanado por delante y por atrás, presentaría dos caras, la cual sería una cara posterior y una cara anterior. Tendría a su vez dos bordes, uno externo y otro interno. Su cara posterior o superficial, como lo hemos mencionado anteriormente, estaría cubierta por arriba por el glúteo mayor y más abajo por debajo del glúteo mayor por la aponeurosis y la piel. Su cara anterior o profunda cubriría el aductor mayor y el vasto externo, del cual estaría separada por el nervio ciático mayor. Su borde externo, cubierto primeramente por el glúteo mayor, estaría en relación con la piel en el resto de su extensión. Tendría una vascularización, la cual sería la porción larga que estaría irrigada por arriba por la primera perforante y por abajo por la segunda perforante. La porción corta recibiría sus vasos de la tercera perforante. Tendría una inervación, las cuales provendrían de los nervios del ciático mayor. El nervio de la porción larga divide el músculo por su cara anterior y su borde interno en el tercio medio. El filete, como le he dicho anteriormente, es una pequeña parte de la porción corta, nacería bastante arriba y llegaría al tercio superior del músculo después de un trayecto bastante largo. Tendría una acción, que sería el bíceps, sería que es flexor, es un flexor de la pierna sobre el muslo. A su vez imprimiría al mismo tiempo un ligero movimiento de rotación hacia afuera. Tendría una variedad, claro que sí, con la porción larga y la porción corta, que podrían ser completamente independientes. Tendrían una disposición normal en algunas especies de cuadrumanos, en el cual también se han observado por terceras personas la ausencia de la porción corta. Vemos en la siguiente diapositiva que nos muestra el semitendinoso. Este semitendinoso ocupa la parte interna y superficial de la región posterior del muslo. Cabe recalcar que este músculo es carnoso por arriba y tendinoso por abajo. De aquí básicamente está originado su nombre. Tiene una inserción, la cual sería insertado por arriba en la cara posterior del isquion, confundiéndose a este nivel con la porción larga del bíceps, del cual no se dirige verticalmente hacia abajo y terminaría en la parte media del muslo. Sería un tendón redondeado que va a insertarse en la parte interna de lo que sería el extremo superior de la tibia, constituyendo con dos tendones del recto interno y del sartorio. Tendría una relación que sería básicamente por atrás, el semitendinoso estaría cubierto, por arriba por el glúteo mayor, por debajo lo que es la aponeurosis y la piel. Hacia adelante cubriría el aductor mayor y el semimembranoso. Hacia afuera primero con el bíceps, del cual se separaría hacia abajo para formar el borde superior e interno del hueco popliteo. Tendría una vascularización, la cual recibiría dos arterias. Sería una superior, nacida en la circunfleja interna, y otra inferior, la cual procedería de la primera perforante. Su inervación sería por medio del semitendinoso, que recibiría dos nervios del ciático mayor,
uno superior, a menudo común con el nervio de la porción larga del bíceps, que llegaría al músculo por su tercio superior, y otro inferior que éste alcanzaría el músculo por su tercio inferior. Este semitendinoso tendría una acción, la cual desde el punto de vista de su acción, este músculo ha sido tomado por su punto fijo de isquion. Dobla primeramente la pierna sobre el muslo y la imprime un ligero movimiento de rotación hacia adentro. Obra de modo secundario sobre el muslo, extendiéndolo sobre la pelvis. Tiene una variedad, la cual ha sido vista por Testut, que el semitendinoso y el semimembranoso terminaría en un tendón único. A su vez, veríamos el tema de semimembranoso. Vemos en la presente imagen un semimembranoso, que básicamente sería, es llamado así porque está constituido en su tercio superior por una ancha membrana que estaría situado debajo de la anterior. Se extiende como desde el isquion al lado interno de la articulación de la rodilla. Tendría como inserción por arriba por un tendón ancho y potente en la cara posterior de la parte externa del isquion, entre el cuadrado crural que está afuera y el tendón común al bíceps y al semitendinoso que estaría adentro. Tenemos como relación que el semimembranoso presentaría como los dos músculos precedentes, una cara posterior, una cara anterior, un borde interno y un borde externo. Su cara posterior o superficial estaría cubierta sucesivamente por el glúteo mayor, el cual el semitendinoso y la aponeurosis femoral, a su vez, su cara anterior o profunda cubriría el cuadrado crural, el aductor mayor, la extremidad superior del gemelo interno, el cóndilo interno del fémur y por último la tuberosidad interna de la tibia. Sobre estas se deslizarían mediante una bolsa serosa, la misma que hemos indicado más arriba a propósito de su tendón. Su vascularización estaría irrigada por las 3 arterias perforantes. Salmón señala que la presencia en el 25% de los casos de una cuarta perforante nacía de la femoral superficial en el conducto de Hunter, la cual, después de haber perforado el aductor mayor, riega el semitendinoso en el hueco poctilio. Tendría una inervación con el ciático mayor, el cual este ramo estaría destinado, a menudo doble, que penetraría en él por su cara profunda y por lo que sería su parte posterior. Siguiendo con la acción, ¿sí? Siguiendo con la acción, vemos que el semimembranoso tiene la misma acción que el semitendinoso. Si toma punto fijo en el isquion, dobla la pierna sobre el músculo. Al mismo tiempo, imprimiría un ligero movimiento de rotación hacia adentro para que, como punto secundario, extendería el muslo sobre la pelvis. Claro que tendría una variedad, el cual sería que el semimembranoso puede remontar sus inserciones hasta el ligamento sacrociático mayor. Vemos como último tema el aponeurosis del muslo. Básicamente, como se podría decir, como la aponeurosis braquial, con la cual presentaría la mayor analogía, la aponeurosis femoral o crural, que además se designa con el nombre de fascia lata, rodea al muslo de manera de un cilindro o de un manguito, cuyo extremo superior estaría en relación con la pelvis
y el extremo inferior de la rodilla. En su extremo superior, por parte de la pelvis, la aponeurose crural se inserta por delante y por adentro. En el borde anterior del arco femoral, en el cuerpo del pubis y en la rama isquiopúbica. Y por detrás y por fuera se continúa con la aponeurosis glútea ya descrita, que son los límites respectivos de las dos aponeurosis son puramente convenientes. En el extremo inferior del lado de la rodilla toma firmes puntos de inserción en el peroné, en las dos tuberosidades externas e internas de la tibia y en la cara anterior de la rótula. A continuación se seguiría sin línea alguna de demarcación con la aponeurosis tibial. En la superficie exterior tenemos que, también es llamada superficie cutánea, que estaría en relación con la piel, de la cual se halla separada por los ramos nervios superficiales y por numerosas venas, siendo la más importante la safena interna. Como superficie interior, que también sería llamado tabiques musculares, vemos que estaría en relación con los músculos del muslo. A su vez, estos serían los cuales la aponeurosis crural suministraría vainas celulares. Estos son poco importantes, por lo que hay que notar que, sin embargo, el sartorio tiene un contenido en toda su extensión dentro de una vaina aponeurótica claramente diferenciada en su extensión. Como tabique interno, se desprende el lado interno del manguito fibroso. Después se dirige hacia afuera y viene a fijarse sucesivamente. En el tabique intermuscular externo, vemos que toma origen en la parte externa del manguito femoral y se inserta por otra parte en la línea rugosa que desciende del trocánter mayor hacia la línea áspera, en el labio exterior de la línea áspera, en la rama de bifurcación inferior y externa de esta misma línea áspera, que lo conduce así hasta el cóndilo externo. Vemos como compartimientos musculares, las cuales resultaría semejante disposición de la cavidad cilíndrica circunscrita por la aponeurosis femoral, que estaría realmente dividida en dos porciones o compartimientos, una anterior y otra posterior. El compartimento anterior estaría ocupado por el sartorio, el cual el tensor de fascia y las cuatro porciones de cuádriceps tendría un comportamiento posterior, la cual se hallarían contenidos los demás músculos del muslo. Un tercer tabique intermuscular, mucho más delgado que los anteriores, aísla dentro de este compartimiento posterior al bíceps, al semitendinoso y al semimembranoso del recto interno de los aductores. Como estructura, tenemos que, desde el punto de vista de su estructura, la aponeurosis femoral, mucho más gruesa que fuera por dentro, estaría constituida por dos órdenes de fibras longitudinales que se dirigen paralelamente al eje del miembro, y las fibras circulares que cruzan a primeras perpendicularmente y se entrelazan entre ellos. Por último, vemos la vaina de los vasos femorales. La aponeurosis femoral corresponde a la vaina de los vasos femorales. Como definición, tenemos que al salir de la pelvis por el anillo crural, los vasos femorales penetrarían en una misma vaina fibrosa, la cual los acompaña en todo su trayecto femoral hasta el anillo del tercer aductor, más allá del cual reciben el nombre de vasos poticlios. Esta vaina tiene como dependencia de la aponeurosis del muslo, la cual insertaría por arriba en el contorno del anillo crural y confundida
por abajo en el contorno del anillo del aductor. Tenemos como porción superior, el cual también se le puede llamar conducto crural, en su parte posterior, porción correspondida al triángulo de Scarpa. La vaina de los vasos es prismática triangular con una cara anterior, una cara posterior externa y una cara posterior interna. Está constituida por paredes. La pared anterior no es otra cosa que la aponeurosis femoral misma, tendida entre el sartorio y el primer aductor. A este nivel tiene numerosos orificios por los cuales pasan órganos, ya serían las arterias, las venas, los linfáticos, en fin, también los nervios. Descienden a la capa subapeneurótica o bien viceversa, suben desde la última capa a la subcutánea. Se da a esta parte de la aponeurosis femoral el nombre de fascia cibriformis. En la pared externa, es oblicua hacia adentro y hacia atrás. Esta básicamente está constituida por la hoja profunda de la aponeurosis femoral que desciende del borde interno del sartorio del sociálico. En este punto se fusiona con la aponeurosis de este músculo o fascia ilíaca. En la pared posterior interna, esta es oblicua arriba y afuera, la cual se desprendería de la aponeurosis femoral superficial en el borde externo del aductor medio y va a confundirse con la aponeurosis anterior del pectíneo. Es posible expresar de otro modo la continuación del conducto diciendo que la aponeurosis femoral, llegada al borde interno del sartorio, se desdobla en dos hojas. Esta sería una superficial que pasa por delante de los vasos femorales, arteria y vena, y otra profunda que pasa por detrás de los vasos y desciende por lo que es el sociálico y se endereza sobre el pectíneo para unirse con la hoja superficial. En la porción inferior, que también conocida como conducto de Hunter, esta es la pared anterior de la vaina de los vasos femorales que se encuentra reforzada por un sistema de fibras arciformes muy resistente, las cuales desde el tabique intermuscular interno y de la cara anterior del aductor mayor se dirigen hacia el vasto interno. La arteria y la vena femoral corren aquí por un verdadero conducto fibroso que precede el anillo del tercer aductor. Es el conducto de Hunter. Este conducto mide de 5 a 10 centímetros de altura. Según los sujetos, presenta hacia abajo en el momento en que termina en el anillo del tercer aductor uno o dos pequeños orificios destinados a dar paso a la rama superficial de la arteria anastomótica, la cual proviene de la femoral y el nervio safeno interno que ha penetrado en la vaina de los vasos por el vértice del triángulo de Scarpa. Muchas gracias.